Llegamos a la parte donde voy a hablarte de este reloj, el Apple Watch Ultra versión 2. ¿Vale la pena comprarme ese reloj en este 2024? Pues yo diría de que no vale la pena, porque fíjate, este que tú estás viendo acá es la versión 1 y el nuevo que sacó Apple solo sacaron un color nuevo. Ahora viene el negro, color negro. Y este es el color que salió hace 2 años atrás. Y este reloj sigue siendo una tremenda máquina. Si tú me preguntas a mí, Alex, basado en tu experiencia, ¿vale la pena comprarme el nuevo reloj de Apple? Pues mira, si tú no tienes ninguno y decides dar el salto a comprarte el nuevo reloj, pues yo diría de que ahí sí valdría la pena. Cómpratelo porque no tienes ninguno. Pero si tú tienes el uno, todavía al día de hoy yo no veo que Apple colocó grandes prestaciones para yo decir, ok, mira, me voy a cambiar, déjame comprarme el nuevo. Pues porque este sigue siendo un tremendo reloj y viene a nivel de prestaciones, pues es casi lo mismo. A nivel, por ejemplo, de autonomía de batería, diseño, tecnología, pues te vas a dar cuenta que Apple ha avanzado muy poco. Si tú comparas el Apple Watch Ultra versión 1 como este con el versión 2 más el que salió ahora que solo agregaron el color negro, pues te vas a dar cuenta que es lo mismo. Y yo, basado en la experiencia que he tenido con este reloj, que es un reloj que yo lo he sometido a durísimas pruebas, cuando por ejemplo me baño en la piscina con él, hago muchísimo ejercicio con él y es un reloj que está como nuevo y llevo ya aproximadamente 2 años y pico y la batería sigue siendo una excelente batería. Solo pasé por aquí por el canal para decirle a ustedes de que no vale la pena cambiarse porque esto sigue siendo una buena herramienta y lo que hace interesante al Apple Watch Ultra 1 es que al salir el 2 y al salir la versión ahora de color negro hace que este baje de precio y si tú lo consigues de segunda mano, lo vas a encontrar en 200, 300 dólares, porque muchos usuarios lo que hacen es que les gustan mucho los productos de Apple y como Apple lanzó uno nuevo, así sea un color nuevo, pues muchos usuarios lo que hacen es que lo compran. Y creo que es el momento perfecto para que tú te pilles el Apple Watch Ultra 1, versión 1, porque yo en lo personal debo decirte que no me cambio. De la única manera que yo me cambiaría de esta planta es si logro venderlo en un buen precio, 500 dólares, por ejemplo, pues me cambio. Pero ¿y quién diablo me va a dar, quién diablo me va a dar 500 dólares por este reloj? Y lógicamente cuando tú ya lo vendes de segunda mano, pues tú tienes que venderlo a mitad de precio porque lo usaste. Imagínate que ya yo he usado este reloj por 2 años. ¿En cuánto lo voy a vender? ¿En 150 dólares? ¿200 dólares? O mejor lo regalo porque es una poderosa herramienta. Y mira, lo que a mí me llama poderosamente la atención de este reloj es que el trabajo que Apple incorporó, porque chicos, yo me he chocado así con paredes, ¡plá! Me he dado duro con el reloj y fíjate, no tiene un rayoncito, mira, nada, no tiene un detallito de nada. Bueno, las correas, pues lógicamente, porque ustedes saben que las correas, uno la cambia, tiene diferentes diseños y de hecho en Amazon hay muchísimas correas a buen precio que vienen inclusive un kit de correa y te le da una pinta brutal al iPhone, a tu reloj. Y a nivel de prestaciones, el cambio no ha sido tan significativo. Si tú lo comparas entre uno y otro, te vas a dar cuenta que a nivel de prestaciones, pues Apple no ha innovado mucho y creo que cometieron un error al ello incorporar tanta tecnología en esta versión que, por ejemplo, cuando salió al mercado, yo me volví loco con este reloj. Cuando Apple hizo la presentación, yo dije, wow, porque yo soy un hombre grande, ¿verdad? Tengo una muñeca grande y yo siempre veía que las versiones pasadas eran como muy pequeños para mi muñeca. Y cuando yo vi que Apple decidió colocar este tamaño de 49 milímetros, pues me llamó poderosamente la atención y me lo pillé de una vez. Y desde ese año, más nunca yo he soltado este reloj. Este ha sido el reloj de mi uso en todo este tiempo. Así que solo pasé por aquí por el canal para contarles mi experiencia y
decirle a ustedes que es el momento perfecto para tú comprarte el Apple Watch 1, porque es buenísimo. Ahora bien, si tú tienes la plata, si tienes dinero o te gusta tener lo último, pues cómprate el nuevo, porque lógicamente el nuevo es mejor. Si no tienes ninguno y tienes suficiente dinero, pues píllate el nuevo. Ahora bien, si tú estás corto de presupuesto y te compraste el iPhone 16 o el iPhone 15, este sigue siendo una muy buena máquina. Y créanme que a nivel de estética nadie se va a dar cuenta si tú tienes el 1 o tienes el 2, porque es lo mismo. Bueno, sí variaría un poco si te compras el color negro, que yo creo que por eso es que Apple está poniendo otro tipo de color para que la gente diga, oh, mira, él tiene el color negro, esa es la versión 2. Es igual que hicieron con la MacBook Pro. La MacBook Pro está la gris espacial y ahora está la Space Black, la negra espacial, para que la gente pueda diferenciar de la M2 Max a la M3 Max. Se diferencia por el color y lógicamente la nueva tiene un poco más de prestaciones. Pues en el reloj hicieron igual. Para que la gente pueda diferenciar entre el 1 y el 2, decidieron colocar un color diferente y también lo hicieron con este iPhone, que ahora lanzaron el Titanium del desierto, que ese no está en el 15. Y creo que eso es una estrategia que Apple tiene para que el usuario se enamore y diga, ok, déjame comprarme el otro y que la gente sepa que yo tengo el más nuevo. Algo que es un poco estúpido, pero así es la vaina. Quiero que vayas a la caja de comentarios y me cuente tu opinión. Cuéntame tú qué piensas. ¿Vale la pena comprarte la versión 2 si tienes el 1 o tú piensas igual que yo? ¿Te quedarías con la versión 1? Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.